Muy buen día tengan todos. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy propia en relación con la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Bueno, en primer lugar advierto que no tocaré aquí la nueva perspectiva de catequesis que se trabaja en el nuevo directorio y también lo último que el Papa Francisco nos exhorta a reconocer el ministerio del catequista, que son temas muy importantes y muy de provecho. Pero acá simplemente quiero hacer una reflexión sentida, personal, en relación con la catequesis. ¿Qué es esto de la catequesis? ¿Cuál es nuestro papel como laicos? Bien, algo muy corto, muy sencillo. En primer lugar, ¿qué es la catequesis? Pues es la enseñanza de la fe. Pues ya sabemos que viene de aquello de la cátedra, digamos, de los procesos prebautismales, sobre todo para las personas mayores en aquel momento histórico de principios del primer milenio. Pero pasando un poco más allá, pues la catequesis es esa, cuando estamos hablando de nosotros como catequistas, que casi siempre somos seglares, somos laicos, hablamos de nuestro aporte a la misión de los obispos. ¿Cómo así? Pues es que los obispos tienen como una de sus principales funciones la educación de los fieles, la enseñanza de la doctrina, ¿sí? La claridad de la doctrina, de la enseñanza, de la fe. Y por lo tanto, pues ellos son los primeros garantes de la catequesis. Pero pues un obispo actual, con 3 millones de fieles, con 500.000, 600.000 fieles, pues difícilmente va a poder catequizarlos. Claro está que podríamos invitarlos a nuestros queridos obispos a que utilicen los medios virtuales para hacerlo. Sin embargo, ya con mucho tiempo atrás, tenemos procesos de catequesis en los cuales somos los laicos los que colaboramos con estos procesos, porque a veces ni siquiera son los sacerdotes párrocos ni los coadjutores, sino más bien los laicos los que hacemos ese trabajo. De hecho, la Iglesia tiene entre sus cifras más o menos unos 3-4 millones de fieles dedicados a la catequesis. ¿Y qué es lo que hacemos todos estos fieles? Pues a veces no estamos en ese conteo, otras veces sí, eso no es tan significativo en este momento o en esta reflexión. Pero lo que hacemos es cooperar con los obispos, así como el sacerdote coopera con el obispo en todo lo que el obispo hace, pero ya más en el ámbito parroquial. Así también los laicos podemos colaborar con muchas cosas, pero cuando nos dedicamos a la catequesis estamos colaborando con este ministerio de enseñanza, que podríamos decir que corresponde a ese ministerio profético. Así como Cristo y los obispos, nosotros cuando somos bautizados también somos sacerdotes, profetas y reyes. Y dentro de esas 3 vocaciones, esos 3 llamados, esos 3 dones espirituales, tenemos que podemos participar de ese apostolado profético cuando hablamos de catequesis. Hay una cosa curiosa, y es que siempre que hablamos de catequesis pensamos en procesos presacramentales. Entonces, cuando alguien va a hacer la primera comunión, pues va donde el catequista, se inscribe a un curso y ese curso dura más o menos 1 año, 2 años. Y pues allí va aprendiendo sobre la fe, o también en el caso de la confirmación, bla, 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 bla. Y resulta que la catequesis es mucho más amplia. La catequesis es la enseñanza de la fe. Nunca hemos dicho que la definición de catequesis es la enseñanza de la fe antes de los sacramentos. La catequesis es amplia, y cuando somos catequistas lo somos de tiempo completo. Es decir, somos catequistas en la parroquia, sí, efectivamente los procesos presacramentales. Podemos dejarlo ahí muy bien. Y allá tenemos toda una organización, un grupo de catequesis o de catequistas que tienen una dirección. Esa dirección puede estar a cargo de uno de ellos o puede estar a cargo de alguien externo como un diácono o el párroco mismo, etc. Pero resulta que además de eso, el catequista pues también asume una dirección en su familia. Pues si es catequista en la parroquia, en la familia, ¿cómo no va a compartir ese conocimiento que ha recibido? Pues que así como lo ha recibido lo debe transmitir. Eso es lo propio de nuestra iglesia. Lo que hemos recibido lo transmitimos tal como lo hemos recibido. Innovamos las estrategias, los medios, etc. Pero lo que hemos recibido, ese mensaje así tal cual, lo tenemos que compartir. El catequista, la catequesis, lo que tiene por propio es el don de la profecía.
el don de la enseñanza, de la interpretación más o menos, sí, pues a nosotros nos queda un poco complicado decir que vamos a interpretar la palabra de Dios cuando ya está interpretada y ya simplemente es transmitirla. Lo que tenemos que hacer es llevar esa interpretación y ese mensaje que es de la iglesia, que no nos pertenece, que es de la iglesia, llevarlo a la persona a la que queremos transmitirle. Por lo tanto, el catequista debe conocer a esa persona. Nosotros como catequistas no solamente, entonces, miren, no solamente estamos en la parroquia, a veces no estamos en la parroquia, pero nos sentimos catequistas. Y no solamente estamos en procesos, por ejemplo, el profesor de religión que también hace la catequesis en un colegio con permiso de la parroquia, a veces sin permiso de la parroquia, pero igual él da todo lo mejor de sí por hacer esos procesos allí donde le corresponde hacerlo, así le estén pagando por eso. Pero ese profesor, ese catequista, que es un llamado vocacional que ha recibido, una vocación que ha recibido, ese catequista lo es de tiempo completo, también en su familia, también entre sus amigos. Y ahora digo que no solo es de tiempo completo, sino que es el que debe conocer a sus catequizandos. No puede dedicarse a la catequesis sin conocer a quién le está hablando. No puede ser que el proceso sea una emulación de los procesos académicos de la universidad, en los cuales solía suceder que el profesor llega, dicta una cátedra y se va. Y a veces deja un trabajo y pues evalúa conforme al trabajo, pero no tiene una relación con las personas, sino con los trabajos que les entregan, con los ensayos, con los exámenes, en fin. No, en la catequesis la relación es con la persona. Y el proceso es con la persona. Y de la misma forma que yo no puedo dejar por fuera de la gracia sacramental, bueno, yo no, sino los sacerdotes no lo hacen, el Papa nos invita a no hacerlo, dejar por fuera a las personas en los procesos sacramentales solamente por excusas como que no han tenido una suficiente conversión. Ese es un problema serio, ¿cierto? Eso no es cosa sencilla. Pero que la persona no tenga una suficiente conversión no es una excusa para apartarlo de la gracia sacramental, porque resulta que la gracia sacramental es la que le permite a esa persona tener más fuerza para tener una conversión un poco más significativa, más satisfactoria. De la misma manera, el catequista debe acercar la palabra de Dios a ese catequizando, pero no según criterios externos, sino según la esencia de esa persona. ¿Qué le falta? Entonces, el tema que correspondía era tal, pero esa persona tiene dudas por este otro lado, pues hay que ayudarle. A veces, esto en grupos de catequizandos bastante grandes, pues esa cantidad de personas evita que podamos hacer procesos personalizados. Pero se pueden hacer y se deben hacer. Por esta razón es importante que los catequistas oren y hagan cosas que les permitan ser acompañados por nuevos catequistas. A veces el catequista se encierra en su parroquia y se cree dueño de la catequesis, se cree dueño de ese ministerio. Y no es así, el catequista está prestando un servicio. Y si quiere ser importante, pues sea el servidor de los demás, es decir, estimule a que otros crezcan, aunque él tenga que disminuir para que eso suceda. Eso es lo propio del catequista, hacer resonar el evangelio. Me enseñaba alguna vez un profesor, la catequesis es hacer resonar el evangelio en el otro. Y una vez el evangelio resuene, pues ya es obra de Dios, es decir, es esperar en Dios y que Dios haga su obra. Yo no puedo como catequista imponerle a otro la fe, solamente irlo acompañando, aclarándole dudas, motivándolo en el proceso. Y Dios hará su obra. Orar con él y orar por él. Eso es lo que puedo hacer. No quiero extender más esto. Miren que si el catequista hace esto, pues merecería eso que el Papa ahora está promoviendo para los obispos, para que los obispos permitan el ministerio del catequista. Pero no el solo hecho de ser catequista implica que sea un ministro. Y el ministerio no implica que alguna situación de jerarquía, ¿sí? No se trata de esto, se trata de un reconocimiento y de una valoración fuerte del ministerio del catequista. Porque el catequista es quien acerca el evangelio, es como el primero en las filas de batalla, en las filas de defensa. Ese es el catequista. Y pues la idea es que seamos unos excelentes catequistas por vocación, no por ninguna otra razón. Muchas gracias, Dios les bendiga.